adelante estaremos viendo todo acerca de los alumnos de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma de Baja California. Mi nombre es Kenia Burgos y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de tu programa Sensor UABC. Yo soy Alejandra López y este día gustosamente recibimos a los nuevos cimarrones, quienes comienzan una nueva etapa que, a decir verdad, Kenia, es una de las más importantes. Seguro que sí, Alejandra, ya que aquí es donde empiezan a prepararse en lo que realmente les apasiona y además conocen a nuevas amistades. El semestre 2016-1 ya inició y por los pasillos de la universidad podemos ver maestros y alumnos entusiasmados por el regreso a clases. Y aquí en tu programa Sensor te estaremos mostrando cápsulas con temas de interés donde podrás conocer más sobre lo que ocurre en nuestra universidad. Si eres un nuevo o no tan nuevo cimarrón, te damos la bienvenida a este ciclo escolar que acaba de comenzar. Quédate con nosotros porque ya inició tu programa Sensor UABC, octava temporada. Soy de cuarto semestre de medicina, de la Facultad de Medicina y Psicología. Me parece muy bien que entremos temprano a la universidad a estas alturas del mes, porque siento que es benéfico para la sociedad, ya que más jóvenes como nosotros somos una minoría, pero encuentro benéfico que entremos temprano a la escuela, porque así estamos haciendo algo productivo, yo pienso. Se siente el entrar a clases primero antes que las demás carreras, pues se siente un poco injusto al principio porque dices, no, pues tienes una semana menos de vacaciones, pero ya que estás aquí, pues lo asimilas, ya te das la idea y ya. Lo que me encanta de entrar temprano es que no hay mucho tráfico las primeras semanas. Entramos antes, yo creo que está la universidad solita para todos nosotros, aunque las tiendas estén cerradas. Pero yo pienso que eso es algo que me gusta mucho. Hay uniformes azules y blancos, es porque cuando estás de primero a quinto semestre tomas clases aquí en la facultad y vienes de azul. Ya de quinto a décimo vas a hospital, a clínica y tienes que ir a fuerzas de blanco porque el hospital así te lo exige. Por eso es que nosotros todavía no llevamos porque todavía no vamos a clínica. En la facultad me siento cómodo. Siento que a medida que pasamos de semestre me voy acostumbrando más y más a los maestros, a los procesos de inscripción y todo eso. Pero más que nada en los salones me siento a gusto. Siento que sí dan todas nuestras necesidades y los cumplen. Las expectativas pues, de este semestre creo que, bueno, para mí en lo personal es mejorar académicamente, mi promedio. Yo igual lo que espero es de que por lo mismo no faltar subir el promedio igual, pues como va a es un semestre más difícil, al menos el de ahorita, seguir adelante y no tener que pasar por algún extra o peligro de estar en un extraordinario o algo por el estilo.
Siento que este es mi semestre y quiero echarle todas las ganas. La Universidad Autónoma de Baja California le da la bienvenida a sus nuevos estudiantes de todas las facultades y carreras en general. Esperando cumplan sus propósitos y metas en sus estudios. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que mostrando su gran infraestructura y modernización en cada facultad a la que pertenecen? Gracias al apoyo de las autoridades universitarias, la UABC ha retomado los aciertos y ha dado continuidad a los mejores esfuerzos de sus directivos y generaciones de egresados. Es importante mencionar que durante su estadía en UABC aprenderán y aplicarán conocimientos acordes con su profesión seleccionada, para así poder integrarse al ámbito laboral de una manera competente. Maestros, compañeros, amigos y colegas se convertirán en una parte significativa en su vida. Recuerda que esta tu semana de cursos de inducción es tu oportunidad de integrarte a tu institución. Aprende, experimenta, convive. Cabe mencionar que dentro de su experiencia universitaria estarás rodeado de personas que harán más grata tu estadía. Disfruta tu experiencia dentro de la Universidad Autónoma de Baja California. Recibe una cordial bienvenida de parte del equipo de Sensor. Es por ello que en nuestra universidad contamos con equipamiento tecnológicamente actualizado para el desempeño de distintas funciones. Así pues, sean bienvenidos cimarrones. Al ingresar a una nueva escuela, es importante que conozcas diferentes puntos para que tu estancia sea mucho más práctica. Por eso queremos compartir la siguiente información contigo. Durante la carrera se te solicitará gran cantidad de libros, pero recuerda que de manera gratuita puedes acceder a la biblioteca, en donde hay bastante material que te servirá para más de una materia. También es importante que te familiarices con el portal de alumnos, ya que ahí podrás encontrar todo acerca de tus materias y sobre tu estatus académico. Es importante que tomes en cuenta tus calificaciones, pues al finalizar con el semestre, estos se vuelven puntos para competir en la subasta de materias. Exámenes extraordinarios, materias no acreditadas te restan puntos y te complican el acomodo de tu horario para el siguiente semestre. Revisa siempre tu calendario universitario, ya que los días de vacaciones y las suspensiones son diferentes a las de todos los niveles educativos. Recuerda tomar todos estos puntos en cuenta para que tengas una mejor estancia en UABC. En la Universidad Autónoma de Baja California, los cursos de inducción y recorridos universitarios para los alumnos de nuevo ingreso han iniciado. Desde el pasado lunes 26 de enero, los estudiantes de diversas carreras han estado conociendo las instalaciones de las diversas facultades y los talleres con los que UABC cuenta.
En el taller de televisión, el equipo de Sensor UABC, encabezado por la productora general Concepción Baxin, dimos la bienvenida a los nuevos estudiantes de esta universidad, mostrándoles el equipo que en el taller se encuentra, al igual que el set de grabación y las salas de edición en donde se encuentran las computadoras. Ok, mi nombre es Alejandro. Lo que espero de esta carrera es adquirir conocimiento, poder egresar con buena información, poder salir a obtener un buen trabajo desempeñándome en lo que estudié, y pues mis aspiraciones tener un buen nivel de vida social, no con lujos, pero pues con lo necesario. Pues al terminar mi carrera, al estar titulado, me miro en un estudio, igual frente a una cámara y frente a un público que me espera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me puse nervioso. Mi nombre es Alejandro, te invito a ti y a todos los que me están viendo que se unan a Sensor. Like a la página. El día de hoy en su sección Lo que debes saber, te hablaremos sobre el Centro de Idiomas UNICER. Ubicado en las instalaciones de la Facultad de Idiomas, UNICER se especializa en la enseñanza de lenguas siguiendo un método que ofrece cursos de lenguas extranjeras para todos los niveles, taller de comprensión lectora en inglés, cursos de preparación para certificación de inglés y francés. Los idiomas que UNICER ofrece son inglés, francés, italiano, alemán, portugués, chino mandarín, japonés y español para extranjeros. Además, cuenta con el CEMAI, que es el Centro de Medios de Autoacceso de Idiomas, y es un centro de apoyo al aprendizaje para todos los cursos que se imparten en UNICER, y también es considerado un espacio para la práctica y reforzamiento del idioma que estés aprendiendo. En el CEMAI puedes practicar tu idioma, ya sea leyendo, practicando en las computadoras, con juegos de mesa, e interactuando con profesores que siempre están ahí para ayudarte. Y recuerda que UABC cuenta con este centro de idiomas, en donde te puedes acercar si estás interesado en aprender uno nuevo.
Soy Beatriz Uribe y estoy en Tronco Común de Humanidades para poder estudiar literatura hispanoamericana, y escogí UABC porque es una gran universidad que me puede ayudar a lograr lo que yo quiero, y más aparte en esta nueva etapa es como que me siento con todas las ganas de poder lograr mi objetivo. UABC principalmente porque tiene un ranking a nivel ahora sí Baja California. La mayor parte de las personas salen de UABC egresadas. Porque me gusta mucho esta universidad y siento que es la universidad en la que me prepararía mejor. Escogí UABC porque me informé sobre el plan de estudios y me gustó mucho, y aparte queda cerca de mi casa, está bien en los horarios y las optativas extras que tienen me gustan bastante. Y estoy en esta universidad porque muchos me recomendaron aquí y pienso que es un lugar donde voy a lograr todas mis metas. Yo elegí UABC porque siempre me han recomendado que es una muy buena universidad, que tiene buenas opciones, que hay muy buenos maestros y que pues se estudia bastante bien. Este día les traemos una entrevista con la ex conductora de nuestro programa y nos cuenta su experiencia durante su movilidad estudiantil en el DF. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alexia Beltrán, soy de movilidad estudiantil y recientemente acabo de realizar un intercambio nacional a la Ciudad de México DF en la Universidad de UNAM. Bueno, mi experiencia fue muy buena. En realidad fue un poco complicado adaptarme como a la vida de los demás en el DF porque se mueven muy rápido. Son un poco más acelerados que nosotros y debido a que hay muchísimo tráfico, la gente siempre está muy estresada y todo. Entonces fue un poquito adaptarme al ritmo de vida que ellos llevan a comparación con la calidad que tenemos acá en Tijuana. Mis principales dificultades en el DF fueron dos. Una fue con mi universidad, que es un poquito más teórica. UNAM te enseña mucha teoría, pero no te enseña muchísimo a ponerla como en práctica. Y agradezco muchísimo eso de UABC, que nos prepara al campo cuando vamos a trabajar. Te prepara como para cuando vayas a salir y te vayas a graduar. Otra fue el transporte. No estaba acostumbrada ni a estar mucho en camión ni en trolley, entonces me tuve que adaptar a andar en taxi, a medir mis tiempos como 2 horas antes, porque como es una ciudad muy grande, siempre había tráfico. Aparte de la escuela, me metí a un curso de locución, entonces aproveché muchísimo el curso de locución, traté de aprovecharlo al máximo y yo creo que de las mejores experiencias que tuve y las aproveché en el DF fue involucrarme un poquito más con el medio. Me gustó muchísimo que tuve la oportunidad de ir al Fashion Week y vi también cómo se mueve el mundo de la moda aquí en México. Yo creo que es importante que los alumnos de UABC vivan la experiencia del intercambio porque te ayuda a conocer, aunque yo me fui a un lugar donde es prácticamente una misma cultura, te ayuda a adaptarte a situaciones a las que no estás acostumbrado, a vivir solo, a sentir como la presión de que tienes que hacer las cosas por ti mismo, y yo creo que es una experiencia de vida que todos deberíamos de aprovechar, y más que UABC te lo permite y te da muchísimas facilidades. Irse de intercambio tiene sus riesgos y nuestra ex conductora nos da algunas recomendaciones. Un consejo que quiero y puedo hacerles a todos los que están interesados en realizar un intercambio estudiantil es que midan sus tiempos y sus materias, que traten de agarrar por lo menos una materia extra en su carga académica, ya que yo tengo la oportunidad de graduarme con mi generación. Voy a realizar 8 semestres. Debido a que agarré de 2 a 3 materias extras durante todos mis semestres. Entonces, para que no se les haga un poquito más pesado o tengan que realizar otro semestre extra, yo diría que piensen muy bien si en realidad quieren hacer un intercambio desde 3º o 4º semestre. Chicos, mi nombre es Alexia Beltrán y esto fue De Visita. Bueno, estar en esta nueva etapa prácticamente es algo nuevo para mí. Es como que al principio tener un poco de nervios, pero pues espero poder salir y pues que todo salga bien. Me siento bien, me siento a gusto, la facultad está muy suave y los maestros ayudan mucho a expresarte mejor. ¿Cómo me siento en esta nueva etapa? Me siento muy contento, la verdad. No es lo que esperaba, es mejor. Yo no tenía
Yo hice examen para medicina, me reubicaron en derecho. Pues entrar es bastante interesante. Uno entra pues sin conocer a mucha gente, pero luego vas a empezar a ser amigos y pues vas conociendo poco a poco a los maestros. Mi nombre es Ramón Torres Bermúdez, estoy en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la carrera de Comunicación y tengo un grupo, se llama Brand, soy el guitarrista y el cantante. Empecé alrededor de la edad de 15 años con un proyecto que a lo largo del proyecto pues, fuimos aprendiendo mucho y llegué hasta este otro proyecto siendo pues ya un poquito más abierto y explorando mucho más lo que es estar en una banda y tocar. Me encargo más que nada sobre la música, sobre las notas, sobre que estén coordinados todos y más que nada también en las voces, porque somos un conjunto que hace voces al estilo barbershop, estilo 50s, pero metiendo un estilo un poco más contemporáneo y en la actualidad y más pop. Lo mejor que me ha pasado en mi banda es que en este momento de hecho tenemos una preproducción para grabar nuestro primer EP. Ya habíamos tenido un intento antes, pero pues por cuestiones de contrato no se dieron las cláusulas y vamos a grabar este EP de 4 canciones en el que pues es mi mayor alegría porque lo que queremos es darnos a conocer y que la gente nos escuche. Pienso relacionar de una manera completa en todos los sentidos pues esta carrera que estoy estudiando con lo que quiero hacer. Encontré 2 lunas iluminando lo que hoy soy y lo que mañana seré. Nosotros grabamos nuestros propios videos, nosotros mismos los grabamos de una forma un poco pues amateur, pero a la vez dándoles la profesionalidad que deben tener y vamos avanzando. Hey, soy Miki, estoy en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, soy un artista y soy cimarrón. Hola, mi nombre es Talia Quintero y juego Quidditch en Cuartieres, Tijuana. Mi posición es golpeador. El Quidditch comenzó hace 10 años aproximadamente en New York por un muchacho que era fan de Harry Potter. Este chico comenzó a hacer el juego a manera muggle, como dicen en las sagas, pero pues lo básico de este deporte y la complejidad es que tienes que tener una escoba entre las piernas. Este deporte se juega igual que en la película, solamente tienes que pasar lo que es la quaffle, que es un balón de voleibol, a través de los aros. Su valor es de 10 puntos, creo. Luego están las bludger, que sirven para lo que es como un portero. Trata de que los otros jugadores del equipo contrario no vengan a tu cancha. Está el buscador, que es el que atrapa al snitch. Y la snitch es una persona que tiene un calcetín atado a la cintura. Este jugador tiene que estar muy bien entrenado, tiene que tener muy buena condición, puesto que tiene que tirar a los buscadores que tratan de atraparlo. En
Tijuana hay 2 equipos de Quidditch, uno que es por parte de la UABC y es entrenado por uno de los integrantes de Quirtirians Tijuana. Bueno, es integrante pues de esto, puesto que se decidió separar de nosotros para comenzar su propio equipo. Quirtirians tiene alrededor de 7 años practicando Quidditch en el Parque de la Amistad y pues tengo que mencionarlo, se ha ido a 2 nacionales aquí en Ciudad de México. Uno de ellos, bueno, el primer nacional fue campeón. En México existen alrededor de 3 equipos, en el país alrededor de 3 equipos, que es en Querétaro, Guadalajara, Tijuana. La mayoría se contempla en DF. Ahorita se está haciendo un equipo en Puebla, en La Paz y creo que en Sonora. Creo que la sede del siguiente nacional va a ser aquí en Tijuana, entonces se espera que vengan todos los equipos del interior a jugar el nacional en esta ciudad. Es increíble ver cómo cada vez son más los jóvenes que inician sus estudios universitarios en UABC, pero más importante, ver cuántos jóvenes logran terminar sus carreras. Y si vas comenzando, te exhortamos a no darte por vencido. El camino a veces puede parecer complicado, pero para llegar a tu meta vas a necesitar esforzarte y perseverar durante toda tu carrera. Tienes toda la razón, Alejandra, porque conforme avanzan los semestres se vuelve más fácil llegar a la meta. Lamentablemente hemos llegado a la parte final de nuestro programa, pero te recordamos que cada semana traemos información de tu interés sobre lo que pasa en UABC. Y recuerda que puedes vernos en el canal 102 en Mexicali y 155 en el resto de la región. Los domingos a las 10:30 de la mañana, la repetición el miércoles a las 11 por Síntesis TV. También búscanos como Sensor UABC en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en nuestro canal oficial de YouTube. Gracias por acompañarnos durante estos 30 minutos. Esperamos el contenido haya sido de tu agrado y recuerda que esto es Sensor UABC, octava temporada.